¿cierto? Que podría ser capitis, que tiene la cabecita, y corporis o vestimentis, que tiene la boca. Y por último, tirus pubis, que eso en cuanto a los movimientos. De ahí saltamos y hablamos de hemíptera. En hemíptera nos centramos en el grupo de similares. Aquí estaba el famoso Simex lectularis, que es la chinche, ¿verdad? La chinche. Muy bien. Entonces nos faltaba hablar del grupo de Reduviae. Y en realidad en Reduviae estaba la chirimacha y sus amiguitos. O sea, el Triatoma infesta, Rhodius y Pastron. Principalmente nos vamos a centrar en estos tres, porque son los que se encuentran en Latinoamérica, con los que vamos a tener más frecuencia de contacto. El Eratirus mucronatus no es muy frecuente en nuestra realidad. Sin embargo, estos tres los vamos a encontrar en Perú, en Chile, en Argentina, inclusive en México. Muy bien, características del Triatoma infestans. Aquí está. Miren, el grupo Reduviae, Rhodius, Pastrongius y Triatoma se caracterizan todos porque tienen la cabecita que sobresale, como la chirimacha. Los ojitos saltones, miren, los ojitos sobresalen de la cabeza. Y las antenas se encuentran en la parte anterior de los ojitos, en la parte anterior de la cabeza. ¿Listo? Esto es contundente para poder ayudarnos a diferenciar de otros artrópodos que hemos revisado. Pero no solo eso, podemos recurrir a más datos. Por ejemplo, si yo quiero diferenciar entre estos tres, punto número 1, el color ayuda mucho. El que es negro como la noche, la chirimacha, o sea, el triatoma. Si ustedes ven cabecita negra, parte del tórax negro, es triatoma. Punto número 2, podemos fijarnos en el brote de la antena. Si la antena, el brote, ven acá el brotecito, de acá está saliendo la antena, ¿verdad? Si el brotecito de la antena está pegado al ojito, o sea, está proximal al ojo, estamos hablando de Pastrongius. Ya saben, proximal, Pastrongius. Y si es que el brote de la antenita está distal al ojito, miren, hay todo un espacio, recién brota la antena, entonces es Rhodius. Hay muchas más características para diferenciar la forma de la cabeza, que es más alargada en Rhodius, más engrosada en Pastrongius, el brote en el caso de Triatoma es medio, pero para efectos prácticos, con esas tres características más que suficientes. Si ven que es negro como la noche, Triatoma. Si es que el brote es proximal al ojito, pegadito al ojito, Pastrongius. Y si el brote es distal, muy distal del ojito, Rhodius. Y ya está. Vámonos entonces a ver. ¿Quién creen que es? Rhodius. No es negro y el brote está alejado del ojito, Rhodius. Vamos con el siguiente. ¿Quién creen que es? Pastrongius. No es negro y el brote está pegado al ojito, el ojo, y donde termina el ojo comienza el brote. ¿Sí? Y por último, triatoma. Entonces, ya vamos viendo las características propias. Tienen la cabecita que sobresale, los ojitos saltones y tienen las antenitas que se encuentran en la parte anterior. ¿Ok? Ahora, cuestiones importantes que ya las hemos mencionado, solo recordar. 3 pares de patas, tienen alas, el estadio adulto, en los 3 casos, en Rhodius, Pastrongius y Triatoma, en los 3 casos. ¿Ok? Y la probosis, bueno, tiene una probosis que es esa trópica a través de la cual va a succionar sangre. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo es metamorfosis incompleta, porque tenemos estadio de huevos, las ninfas y los adultos. Solo los adultos tienen alas, las ninfas no tienen alas, ¿sí? ¿Dónde se alojan todos estos? En grietas, en hendiduras. ¿Se acuerdan que vimos que hay que tener mucho cuidado con aquellas casas que no son de material noble, como el sillar, que tienen grietas? Ahí es donde se van a alojar, ¿ok? Por eso, cuando ustedes han aprendido a hacer la historia clínica de semiología, hay un apartado en el que preguntan ¿de qué está hecha su casa? ¿Verdad? Ya, por ese motivo.
porque hay elementos, en este caso artrópodos, que viven en esas grietas y aumentan el riesgo significativamente. ¿Tiene que ver si es área rural, urbana o es consulta del clima? Ya, punto número 1, el clima influye. Por eso es que usualmente está en la zona suroccidental, por la sequedad que tenemos nosotros, por el nivel de oxigenación que hay y por la temperatura, que no es muy cálida. Entonces, punto número 1 es eso. Punto número 2, la zona urbana tiene mucho que ver. Si mi casa es de material noble, es difícil que encuentren un lugar donde estar y reproducirse. Si mi casa es de carrizo, si es que tiene grietita, si es que es de sillar, inclusive ahí es donde se van a alojar. Muy bien. Puede haber en la costa. Es que ¿sabes qué buscan ellos para alimentarse? Sangre de animales de sangre caliente. Entonces, en la costa también hay animales de sangre caliente, también van a alimentarse de ellos. Pero por la altura, la humedad, principalmente prefieren esta región. Por eso es difícil encontrar, o sea, no se encuentra en el norte del país o en la selva, la humedad es mucho mayor. Aquí sí, algo nos tenía que tocar. Nos hemos librado de los gusanos, pero tenemos nuestra chilimacha. Sí, son esos de borregos, sí, chao, porque justamente así como las personas, la picadura propiamente sí produce molestia. Si tenemos la suerte que nos pique un triatoma que no esté infectado, pues lo único con lo que tendremos que lidiar es con la picadura. Pero si es que está infectado el triatoma, el Rottis o el Pastrófilos, ¿qué enfermedad son vector? Chagas. O sea, Rottis, Pastrófilos o triatoma pueden transmitirnos chagas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratamiento? Si solo es picadura, pues para la picazón, antialérgico. Pero propiamente, si es chagas, ya sabemos que son los benzimidazol. ¿Ya? Muy bien. Hay que tener en consideración también el tema sanitario, la vivienda, que no tenga sus bultitos, sus resquicios. Control biológico se refiere a los pesticidas, sobre todo de alto poder residual y el Muy bien. Entonces, bueno, esa era la tarea, pero la vamos a rellenar en un momento, ¿ya? Ya, hemos terminado con reducir. Ahora toca sifonar. Entonces, volvemos a insectos. 3 pares de patitas, ¿verdad? Primero, grupo, primera familia es Anoplura. ¿Cómo es la metamorfosis de todos los Anoplura? Incompleto. Sifonáptera es lo que vamos a ver ahora, que son las pulgas. ¿Cómo es la metamorfosis de todas las pulgas? Completo. Hemíptera, que es lo que hemos visto, tanto al grupo de los triatoma, Rottis, Pastrófilos y la chinche. ¿Cómo es la metamorfosis de ellos? Incompleto. Entonces, para que ya vayan aprendiendo este esquemita, les va a ayudar mucho, porque miren, incompleta, completa, incompleta. ¿Qué creen que toca? Díptera tiene la metamorfosis completa. Estos no los vamos a ver, este también lo vamos a saltar, y nos vamos a ortóptera, que son las cucarachas. ¿Cómo creen que es su metamorfosis? ¿Qué tocaría? Incompleta. ¿Listo? Entonces ya vamos a avanzar un poco. Ya les va a quedar muy claro. Ahora sí, vamos a hablar de las pulgas. Mira, dentro del grupo de Siphonaptera, punto número 1, no tienen alas. ¿Cómo se transmiten las pulgas? Saltando. Entonces, para que salten, tienen que tener una modificación particular en su estructura, porque los anteriores que hemos aprendido no saltan. Algunos vuelan y otros caminan, pero no saltan. ¿Qué modificación es importante aquí? Las patas. La pata es una característica principal que nos va a ayudar a notar, a diferenciar la pulga de los otros. ¿Cómo van a ser? El tercer par de patas de mis pulgas van a ser largos y doblados. Se dan cuenta que está medio doblado, como la patita de un conejito o la patita de un saltamontes. Entonces, todos aquellos animalitos que saltan tienen la patita posterior larga y doblada, como las ranas. Entonces, aquí ya es un punto de partida. Punto número 2.
La pulga es aplanada, pero no es aplanada dorso-ventralmente como una lentejita. Yo no puedo ver sus dos ojitos, solo veo uno. ¿Cómo está aplanada esta pulga entonces? Lateralmente. Entonces, si yo veo un animalito que solo se nota un ojito y la pata trasera es larga y doblada, es una pulga, ¿sí? Dentro de los artrópodos. No muchos tienen esta característica. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, estas pulgas se caracterizan, además de esto, porque también se alimentan de sangre, por ende también van a producir lesiones pruriginosas. Y otro detalle importante, vamos a encontrar tres partes que debo mencionar. Cuando hablamos de estos artrópodos, mi interés no se centra en que los describan uno por uno, sino que puedan diferenciarlos. Que no todo bicho que vean le digan cucaracha, porque se dan cuenta que cada artrópodo, cada insecto, lleva consigo probables infecciones asociadas, ¿verdad? Entonces, si se presenta la consulta de una persona cargando una chirimacha, tendré que pensar en hacer despistajes de chagas, ¿verdad? Pero si se presenta la consulta de una persona en abandono social y con la ropa infestada de pulgas, perdón, de piojos, los vestimentis, entonces tendría que preguntar un poco más pensando en una riqueza, pensando en una fiebre recurrente, ¿verdad? Si ha tenido fiebre, buscando si es que hay exantema y demás. Entonces es importante por eso saber diferenciarlos. Lo mismo pasa con las pulgas, ¿ok? Entonces, en cuanto a las pulgas, ya sabemos las características generales para diferenciar de otros, pero les doy la mala noticia de que hay tipos de pulgas y sí es necesario saber diferenciar estos tipos. Entonces, ¿qué elementos me van a ayudar a diferenciar estos tipos? ¿Ven este bigotito de acá? Eso se llama tenidio, ¿sí? Es el tenidio final, como un bigotito. No todas las pulgas lo tienen. ¿Ven aquí entre la cabeza y el tórax? Como si tuviera un mechón de cabellos, como si tuviera una extensión de cabellos, acá atrás. Ya, eso también se llama tenidio, pero este es el tenidio pronotal. ¿Listo? Final y pronotal. Y lo otro que quiero mencionarles es en la segunda patita, miren, primer par de patas, segundo par de patas. La porción que se contacta el tórax con el segundo par de patas, esta porción de acá, que vendría a ser como el hombro, es la zona mesopleural, ¿sí? Es importante que reconozcan la zona mesopleural. ¿Cómo la buscan? Van al segundo par de patas y ese redondito que contacta entre el tórax y el segundo par de patas es en la zona mesopleural. Nada más, es lo único que quiero que reconozcan. Entonces, vamos a ver cómo diferenciamos a nuestras pulgas. Cuando yo diferencio las pulgas, lo primero que tengo que saber, ¿es pulga o no es pulga? ¿Listo? ¿Cómo voy a saber que es pulga? Me fijo en que solo se note un ojito que esté lateral y que el tercer par de patas esté largo y doblado. Es pulga. La siguiente pregunta que me voy a hacer es, ¿tiene tenidios? ¿Qué eran los tenidios? Los tenidios eran esos pequeñitos, el bigotito o el mechoncito, ¿no es cierto? Entonces la segunda pregunta es, ¿tiene tenidios? Si es que sí tiene tenidios, mi siguiente pregunta es, ¿cuántos tenidios? Entonces, si solamente tiene uno, miren, el peluquín de atrás, es el mechoncito de atrás, entonces es la pulga Nosorcilus facial. ¿Listo? Nosorcilus facial. Pero si tiene dos tenidios, el bigotito y su peluquín, el bigotito y su peluquín, entonces estamos hablando del famoso teno de tenidios cefálicos, que puede ser canis o puede ser felis. ¿Ok? Canis es el de los perritos, pero no significa que no nos pueden picar, también nos pueden picar. Felis, el de los gatitos. ¿Cómo diferencio canis de felis? Me fijo ya sea en la forma
como en 90 grados. En cambio de Félix es alargada. O se pueden fijar en el primer bigotito. El primer bigotito es pequeñito en Canis, mientras que el primer bigotito en Félix es largo, casi del tamaño de los demás. Entonces, repasamos. Pulgas. Cuando yo quiero identificar pulgas, lo primero que tengo que saber es si es pulga o no es pulga. Me fijo que esté de lateral y me fijo que la patita de atrás sea larga y doblada. Punto número 2. Pregunto, ¿tiene tenillos? Entonces, si tiene tenillos, la siguiente pregunta es ¿cuántos? Si solo tiene un tenillo, que es el peluquín de atrás, estamos hablando de nosocilus facial. Si tiene dos tenillos, tanto el peluquín como el bigotito, entonces estamos hablando de tenocefálides. Tenocefálides pueden ser canis o pueden ser Félix. Canis es porque la cabecita está bien doblada, con una rodilla doblada, o el primer bigotito es pequeño. O Félix, porque la cabeza es bien alargada, o el primer bigotito es más grande. Vámonos a los que no tienen tenillos. No, mi pulga no tiene ni bigotito ni su peluquín. Entonces, ¿en qué me fijo? En la cabeza. Y pregunto, ¿tiene cachito en la cabeza? Así como unicornio. Si tiene su cachito, ven acá el cachito, como unicornio, ya está. Si tiene este cachito, eso se llama cabeza angular. Entonces estamos hablando de la famosa tunga penetrans, que es más frecuente de lo que pueden imaginar. No tiene su cachito en la cabeza, es lisa, entonces aquí ya nos quedan dos opciones. Puede ser Xenopsila chopis o puede ser Pulexilla. ¿Listo? Otra vez, repasando, por eso les dije que vengan mis comidos desayunados a los años. Vamos. Vale. Muy bien, entonces, nuevamente, cuando hablamos de pulgas, ¿cómo sé que es pulga? ¿En qué me fijo? En un solo fijo y pata de la trasera larga y doblada, ¿verdad? Muy bien. Punto número 2. Quiero saber qué tipo de pulga es. ¿Qué pregunta hago? ¿Tenillos o no tenillos? No, primero, sí tienen tenillos. ¿Cuál es mi siguiente pregunta? ¿Cuántos? ¿No es cierto? Si solamente tiene un tenillo, que es su peluquín, ¿quién es? Nosocilus facialis. Tiene dos tenillos, el peluquín y su bigotito. ¿Quién es? Tenocefálides, que puede ser canis o Félix. ¿Cómo diferencio el canis de Félix? La cabeza puede ser bien doblada como una rodilla, canis. Si es alargadita, Félix. O el primer bigotito. Si el primer bigotito es pequeñito, canis. Si el primer bigotito es largo, Félix. Yes. Vámonos ahora. No tienen tenillos. Si no tienen tenillos, ¿en qué me fijo? Cabeza. ¿Y qué pregunto? ¿Tiene su cachito? ¿Es angular? Si sí tiene su cachito, ¿cómo se llama? Tunga penetrans. Y si no tiene su cachito, estamos en esta duda. ¿Será chopis o será irritis? Entonces, vámonos con la última diferencia. Para diferenciar Pulex irritans de Xenopsila chopis, hay muchas cosas para ver. Pero en la vida práctica no son tan sencillas, la verdad. Miren, la literatura dice que nos podemos fijar en la cerda ocular, que si la cerda ocular está por debajo, entonces es Pulex irritans. Y si está bien pegadito al ojo, por delante, es Xenopsila chopis. Pero si ustedes se acuerdan de la práctica, cuando veían las pulgas al microscopio, eran rayadas, tenían rayas por todas partes. Entonces, ¿cómo me iba a fijar cuál era la cerda ocular? Bien difícil. Segunda opción, ¿se acuerdan que les dije para ver la zona mesopleural? ¿Cómo ubicaba la zona mesopleural? Primero que buscaba, segundo par de patitas. Mire, primer par, segundo par. Subía y esa porción que se unía al tórax, que era como el hombrito, esa era la zona mesopleural.
fondo, en la teoría no me interesa mucho que sepan diferenciar macho de hembra. En la teoría me basta que sepan diferenciar una de otra. En la práctica era un poco más detallista eso. Pero ayuda, acá sí ayuda. Si ustedes ven acá como un caracol, ¿sí? Entonces ese de algo, o sea, es un macho de Pulesirrita. Si ven acá como una bolsa, como un útero, también es un macho, pero de Pules. Acá es muy notoria la diferencia, les ayuda a diferenciar. Listo, vamos a practicar. Primero, vamos a practicar con el algoritmo y ahí va quedando, va quedando. No se preocupen. Comenzamos. ¿Qué animalito es? ¿Por qué? Un solo ojito y la tercera pata es larga y dobla. ¿Listo? Punto número 2. ¿Tiene tenidios o no tiene tenidios? No tiene. No hay ni bigotito ni tampoco hay peluquín ahí, ¿verdad? Punto número 3. ¿Cómo es la cabeza? ¿Hay cachito? No. Entonces no es apuliano. Así que estoy entre dos. Puede ser Pulesirritas o puede ser Cenosilachones. Entonces, ¿será fácil buscar acá una cerda ocular? Un poco difícil, ¿no? Ya, vámonos con la segunda opción. ¿Qué me puedo fijar? Sutura mesopleural. Para buscar la sutura mesopleural busco el segundo par de patitas. Primer par de patitas, segundo par de patitas, ¿verdad? Segundo par, voy arriba. Zona mesopleural. ¿Tiene esa línea? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Cenosilachones. Siguiente. Ahora ustedes hacen las preguntas. Ya, primero esto. Punto número 2. Segunda pregunta que quería. ¿Tienen tenidos? ¿Ven bigotito? ¿Ven su peluquín? No, ¿no es cierto? Estos no son bigotitos. Estos no son sus antenitas. Pero no hay bigotito y tampoco hay peluquín, ¿verdad? Entonces, la cabeza, ¿cómo está la cabeza? Lisa, no hay cachito. Entonces, otra vez, será chopis, será irrita. Entonces, difícil buscar cerdocular. Primer par de patitas, segundo par de patitas, ¿verdad? Subo y veo el hombro. ¿Ven allí una línea atravesando? Sí hay una línea. Pero hay una forma más fácil si tienen dudas. Vamos para atrás. ¿Quién tenía el útero que no era útero porque era macho? Yo. ¿Listo? Siguiente. Y ahora ustedes. Ya. Seguimos avanzando. No tienen delirios. ¿Hay cachito? No hay cachito. Está lisa esa cabeza. ¿Irritas? Chopos. Hay muchas características que me dicen que se irritan. Acá sí se nota la cerda ocular, que está por debajo, no está pegada al ojo. O también, mira, fíjense, este caracol, ¿se acuerdan? Irritas, clarísimo. Ese está bien difícil, ¿no? Porque está todo aplastado. A ver, vamos a ver. Uy, la verdad. Ya está. Patas largas y un solo ojito. ¿Tiene tenidios? ¿Ven bigotes acá? No. No tiene tampoco su peluquín. Hay cabeza angular. ¿Tiene su cachito? Por cierto, esa es una patita. Está así. No tiene cachito. Esta cabeza lista, cabeza lista. Casi, casi. Entonces, tendríamos que buscar la cerda ocular, pero no se nota porque está toda arrollada. Tendríamos que buscar la zona mesopleural, pero no se nota porque está toda aplastada los sectores. Pues nos fijaríamos
clarito acá, no tiene bigotito, pero sí tiene su peluquín, sus tenillos, ¿verdad? Su tenillo frontal. Siguiente. Ya, entonces vemos que tiene bigotito y tiene su peluquín, o sea, es un seno cefálico. Ahora la pregunta es, ¿canis o felis? Canis, la cabecita está bien doblada como una rodilla, o la primera hebra chiquitita es lo que confirma que es canis, ¿no es cierto? Ya, ¿quién es? Felis, ¿no es cierto? La cabeza está alargada, tiene los dos tenillos, y la primera hebra no es tan chiquitita, casi es el tamaño de las otras. ¿Y este? ¿Alguno dice? Félix, este no se es Félix, porque miren, la cabeza está bien larga. El primer bigotito casi se ha unido al segundo, por eso se ve cruzado, pero es grande. Y tiene los dos tenillos, claro. Ya, el más difícil. Nunca penetras, ¿no es cierto? Está su coche. Muy bien. Ya está, ya saben identificar pulso. Eso era lo peor, pues. Y ahora vamos con la clínica. Miren. En cuanto a las enfermedades que producen, vamos con la primera, la tungiasis. ¿Alguna vez han escuchado de tungiasis? ¿Les suena? Yo sé que a Rodrigo sí, porque él es veterinario. Pero a los demás, y créanme, que si salen aquí no da la vueltita donde hay vaquitas, hay tungiasis. Estamos rodeados de tungiasis. Es más, en mi salud yo tuve un montón de pacientes con tungiasis y no sabía que era tungiasis. Ellos no lo llamaban así, ellos le decían pica, pique, pique, el pique. ¿Saben cómo fue? Vino una vez una paciente que cojeando, no podía apoyar la planta del pie y me dice que le había dado el pique. Y yo en mi vida había escuchado qué diablos era pique. Entonces dije, voy a revisar. Y me dice, pero no se preocupe, doctora, yo ya me saqué con una agujita. Sin embargo, tal vez he quedado en la bolsita porque me está doliendo. Y yo decía, ¿qué está hablando esta señora? Eso no me lo he enseñado. Entonces fui a ver y la planta del pie estaba hinchadota, gigante, bien eritematosa, edematizada, una bola. Era una celulitis, o sea, se había infiltrado. Yo le dije, señora, que se hace metiendo agujas. Le tuve que dar antibióticos y me dice, pero la bolsita, yo, bolsita tonterías, sus antibióticos. Y se desinflamó y se curó. Entonces yo dije, esta señora loca seguro algo le picaba, se ha hurgado y se ha infectado y el problema era la infección bacteriana, no su famoso pique. Y yo le dije, la próxima vez que tenga su pique, viene mejor, ¿ya? Y me dice, ya. Como en los 6 meses vuelve a aparecer, cojeando. Y me dice, ya doctora, ya vine, no me he tocado nada, pero tengo el pique. Entonces dije, ¿qué es eso? Y justo le escucho a la enfermera, que la enfermera sí era de ahí. Y me dice, no se preocupe doctora, yo me encargo, le voy a hacer una curación. Entonces dije, ya, mejor, uno menos, porque ya tendría como 50 diarios, entonces dije, 49. Entonces se fue y vamos. Tercera vez, ya faltando un mes o menos para terminar mi celux, vuelve la señora y ya no estaba esa enfermera. Y me dice, ya doctora, como me curaron muy bien la vez pasada, he venido para que me curen, no se me ha infectado, pues, y ya no estaba la enfermera. Entonces dije, a ver, ¿y cómo era el famoso pique? Era como un lunarcito, así les voy a mostrar la imagen. Ese no es de la señora, ese es lo que encontré. Así, ¿ven? Como una induración y un puntito negro. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué creen que hay acá dentro? La tunga penetrans. La tunga penetrans. La tunga penetrans es una pulga que sobre todo está en el ganado, en las vacas. Esta señora criaba vacas. Entonces, cuando iba a hacer la limpieza, cuando sacaba sus vaquitas, cuando sacaba la leche, andaba descalza. Y cuando andaba descalza, la tunga penetrans, se acuerdan que tiene su cabecita angular, por eso era importante poner las características
cachito, ¿no es cierto? Pero la tuna penetra, está así con su cachito para arriba. Viene el pie y pisa, y con ese cachito se mete a la piel. Y se mete así, miren. Esta es la tuna. Este es el cachito, ¿ven? Y este es el cuerpo. ¿Y qué es esto? Mejor dicho, ¿qué es esto gigante que estamos observando acá? Es el útero de la tuna. Está llenecita de huevos. O sea, quien se mete es la tuna hembra. Se mete, pone los huevos y ve por acá este huequito que sobresale, que era ese puntito negro que nosotros veíamos por afuera. Por acá salen los huevos. Y obviamente, algo que se mete a la planta de tu pie, que está, la planta del pie es apoyo, ¿verdad? Es algo que estás apoyando permanentemente. Tener una cosa que está creciendo, desplazando tejidos, ¿duele o no duele? Por eso es que los pacientes se desesperaban y se sacaban con la aguja con lo que podían, pero no era la mejor opción, ¿verdad? Entonces, sí, la única forma de curar el famoso chique es quirúrgico. Hay que hacer un cortecito para poder retirar todo eso. A lo que le llamaba la bolsita se refería al cuerpo de la tuna, ¿no? A toda la tuna en general, porque la bolsita pues es este útero gigante. Entonces, esa es la tundiasis, es muy frecuente. Nosotros, Arequipa es cuenca lechera, ¿no es cierto? Acá hay muchas vacas, nosotros exportamos leche, entonces va a haber mucha tundiasis. Así que es muy probable que puedan cruzarse con esto. La gente no le dice tundiasis, le dice. Muy bien. Antes de continuar con el resto de la clínica, vamos rápidamente a recordar qué tipo de metamorfosis era la pulga. Completa. Perfecto. Sigamos avanzando. La clínica de las pulgas. Miren, las pulgas pueden ser vectores de enfermedad como no pueden ser vectores de enfermedad. Si no son vectores de enfermedad, lo máximo de lo que te debes preocupar es de la picadura. ¿Listo? La picadura de la pulga es muy característica y acá les pongo esta imagen para que sepan diferenciar. No es lo mismo la picadura de un mosquito que la picadura de la pulga, luce diferente. Miren, la picadura del mosquito se hace como un abono, se nota acá como una ampollita, ¿verdad? Transparente. ¿Quién no nos ha picado un mosquito? Antes de rascarnos como locos, es como una ampollita transparente, como que se hubiera elevado la piel un poquito. En cambio, la picadura de la pulga es un punto central rojito y este rojo, este eritema de alrededor, que ven acá, en realidad son petequias, o sea, lisa, hemolisa alrededor, lisa. Y por eso esta picadura es muy eritematosa, roja. Hay ciertas personas en las que se pone hasta medio violácea, ¿sí? Y son varias juntas. Usualmente, no sé exactamente por qué, pero es muy frecuente que sean de 3. O sea, 3 juntas. Más allá, bueno, estamos hablando, 3 juntas. Por acá 1, 2, por acá 3 juntas. De 3 en 3 pica la pulga. Y son varias picaduras. El mosquito, si tiene suerte, hasta 2 por ahí te pueden picar, un solo mosquito. En cambio, la pulga pica varias veces. ¿Listo? Y en caminito consecutivo. Por eso les decía 3 juntas, en caminito. Entonces, si ustedes ven esta picadura, es mosquito y hay que tomar algunas medidas que vamos a ver mañana, que vamos a ver de los mosquitos. Si es pulga, son otras las medidas que se deben de tomar. En cuanto a las molestias que puede llevar, solamente son pruriginosas. Si es una persona que tiene la piel muy sensible, pues el prurito puede ir acompañado de eritema, o sea, puede enrojecerse todo esto, y allí sí tendríamos que dar antihistamínicos o algo para calmar la comezón. Más nada relevante en cuanto a la lesión. En cuanto al vector de enfermedades, ¿qué enfermedades conllevan las pulgas? Entonces va a depender, ¿sí? Tenemos vectores biológicos de bacterias y vectores biológicos de parásitos. Vamos primero con los vectores biológicos de bacterias. ¿Qué bacterias puede conllevar la pulga?
la Yersinia pestis y la Rickettsia tifus. Primero, Yersinia pestis. Yersinia pestis es la responsable de ¿qué? Peste bubónica. La peste bubónica. Entonces, la peste bubónica se caracterizaba, aún hay, pero ya es mucho menos, porque mi paciente adquiría por aplastar las pulgas. Entonces ya saben que ni los piojos ni las pulgas se aplastan por el alto riesgo de contagiarse, pero también por las heces o inclusive la misma picadura. Entraba esta bacteria y ¿dónde se alojaba? En los ganglios. Los ganglios crecían, se inflamaban, sangraban, y esos los llamaban en la época medieval bubones, por eso es bubónica, ¿sí? O sea, para la época medieval, que no conocían todavía muy bien anatomía ni tampoco cómo se desarrollaban estas bacterias, pues ellos pensaban que se habían infectado de algo que hacía que les salieran bolas, y por eso le llamaron bubones. Pero en realidad no es que surgieran las bolas, es que ya eran los ganglios que todos tenemos, simplemente que se inflamaban y sangraban. Pero eso no mataba a las personas. Lo que terminaba matando a las personas era la neumonía. Una vez que los ganglios se inflamaban, era la cuna para que se multipliquen más yersinias, al final atacaban los pulmones y se morían. O sea, terminaban con tos, flema, fiebre, y ahí quedaba con la neumonía. En cambio, el tifus murino es causado por otra Rickettsia. Ya hemos aprendido una en la clase anterior. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Rickettsia prowazaki, que era la causante de la muerte de Ana Frank, ¿verdad? Ya. Acá tenemos a la Rickettsia tifus. La Rickettsia tifus también es por aplastamiento de la pulga, no del piojo, de la pulga, o también por las heces, y se caracteriza principalmente por síntomas generales, solo inflamatorios, o sea, fiebre, cefalea, artralgias, produce malestar aproximadamente unos 12 días y en general mejoraba, ¿sí? Mejoraba. Por eso acá se llama tifus murino, porque quien transmite estas pulgas son los roedores. Vamos con los hospederos intermediarios de los parásitos. ¿De qué parásitos? Que también las pulgas pueden transmitir parasitosis, no solo bacterias, sino también parásitos. ¿Qué parásitos? La Hymenopteris diminuta, hemos aprendido nosotros la nana, ¿verdad? La diminuta puede ser transmitida por las pulgas, o el Dipylidium caninum, que era una de las opciones para que explique, pero no la escogieron. Así que queda nomás como Dipylidium caninum. Dejémoslo estar. Muy bien. Tratamiento. Entonces, depende de la pulga que se presente. Si se presenta la Tunga penetrans, la única forma de tratar es con extracción completa. Hay que retirar. Se hace un cortecito alrededor y se saca como una tapita. O algunas personas le hacen un cortecito en cruz para poder extraer íntegra la bolsita y ya después hacer la limpieza de esa zona. O sea, van a tener que hacer anestesiar y van a tener que hacer una extracción local. Si no, si es que no es una tungiasis y es por pulgas en general, cualquiera de las que hemos aprendido, entonces además del antialérgico por el prurito, tenemos que utilizar insecticidas ambientales para poder matarlas. Primero, entender dónde fue la picadura, o sea, me refiero a dónde se adquirieron las pulgas. Puede ser en la combi, puede ser en un viaje, puede ser en un hotel, y si es que ya no estamos en ese lugar, pues buscar hacer una limpieza general para eliminar si es que queda alguna por ahí. O tal vez no, y simplemente ahí quedó. Pero ¿qué pasa si más bien las pulgas llegan a nuestra casa por nuestros animalitos? A veces hay la mala costumbre de soltar a los animalitos fuera y regresan a la casa, y ahí es donde traen estos artrópodos. Entonces, en ese caso, pues tenemos que hacer una desinfección, usar insecticidas, tenemos que darle también la medicación a los animalitos y hacer el baño antipulgas. Muy bien. Entonces, para hacer un último repasito antes de terminar por hoy. ¿Quién es? Ya es una pulga. ¿Qué tipo? Senos
decirle al chopis, ¿no es cierto? No tiene tenillos, no hay ni bigotito, ni su pelito, ¿cómo se llama? Su mechoncito. Y además tenemos que en el segundo par de patas nos vamos a la zona pleural y ahí es eso. ¿Quién es? Nunca sé. ¿Quién es? Aquí está, tiene los dos tenillos, ¿no es cierto? Endocefálides, pelvis, porque está la cabecita alta, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Ya es pulga? No, venga, eso es lo que yo quiero, que ya sepan diferenciar, porque de esa manera ustedes van a tomar medidas. Si es que alguien les trae esto, entonces no se asustan tanto. Difícil que piensen en una peste bubónica porque está bastante limitada actualmente. Difícil que piensen en una riqueza, en un tifus murino, salvo que presente fiebre, malestar asociada a la pulga que les traiga, ¿no? Pero si les trae esto, es otra la visión, ¿verdad? Entonces ahí, si estamos en una zona endémica de Chagas, no mínimo es esa pescado. Entonces, ¿quién es? Bastrongios, ¿no es cierto? Porque negro no. Y el brotecito está pegado al ojo, miren, el ojo y el brote. Si fuera Rodney, el brote estaría acá adelante. Siguiente. Ya tiene los dos temillos estenocefálicos. La cabecita es larga, miren, la primera hebra es grande, casi del tamaño de esta, es ya, ¿quién es? Huevo, de uno solo hemos hablado de huevos. ¿De quién hemos revisado los huevos? Del piojo, que eran las liendres. ¿Por qué era importante revisar ahí los huevos? Porque eso sí se puede observar en la cabeza. Entonces, está pelado el pelito, ¿ven? ¿De quién es este? Que solo tiene una fila de mamelones. De Diculus humanos. Y este que tiene dos filas o más, Dirus pubis. ¿Quién es? El pronombre, el pronombre. Sí, vehiculares, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es? Dirus pubis, ¿verdad? ¿Quién es? Rodney, desde la cabeza saltona, ojos saltones, y el brote está alejado, no está pegado. ¿Quién es? Pedículos humanos, ¿verdad? Es más largo que ancho y sus patitas terminan en uñitas tarsales para poder agarrarse de las puntas. ¿Quién es? Sí, ¿ven acá el pronoto de la chaquina? ¿Quién es? Triatoma, ¿no es cierto? Está negrito, la cabeza saltona, los ojos saltones. ¿Ya ese no? ¿Ya? ¿Quién es? A ver, primero, ¿tiene tenillos, bigotito o su peluquín? No tiene. ¿Tiene cachito en la cabeza? No tiene. Entonces, ¿es chopis o irrita? Fíjense en esto. ¿Quién tenía este caracolito? Irrita, ¿no es cierto? Los machos. ¿Quién es? Faciarse, muy bien. Acá ven el peluquín atrás. Faciarse. Muy bien. Tiene los dos tendidos acá en la cabecita. Bien lisa. Show, ven acá el de algo que parece un puntero a la bolsa y no tiene tenillos y no tiene cabeza. Pedículos más largo que ancho, tiene sus tres pares de patas, termina en su uñita tarsal